Hola, muy buenas tardes a todos a todo nuestro público que está ahorita conectado en Facebook Live. Estamos nosotros en la jornada virtual de actualización en psicología con la última ponencia, y no menos importante, por supuesto, de la doctora Laura Elizabeth Ontiveros Chávez. Eh, En nombre de la Universidad de Enrique Díaz de León, les doy la más cordial bienvenida a presenciar virtualmente una conferencia que tiene por objetivo abonar a la profesionalización y actualización de los conocimientos en psicología del área clínica. Eh, la doctora Laura nos va a hablar acerca de la psicología en el área en el área del derecho, ¿cierto, maestra? Perdón, doctora. Así es, de los procesos judiciales. De los procesos judiciales. Voy a leer un poquito de su currículum para, digamos, a forma de presentación. Ella es licenciada en psicología, maestra en terapia familiar y doctora en psicología por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Es perito auxiliar de la Administración de Justicia, autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en materia de evaluación psicológica para casos de abuso sexual infantil. Psicóloga clínica, psicología forense, psicología infantil, psicología jurídica y criminológica y terapia psicológica familiar. También es docente certificada por examen en temas de funciones de los peritos en el sistema de judicial penal acusatorio, conforme del programa de capacitación aprobado por el CITEC. Es profesora de la licenciatura en psicología y licenciatura en criminología de la Benemérita Universidad de Guadalajara, secretaria de la División de Psicología Jurídica del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco y asesora en psicología en el corporativo KG Files, Centro de Mediación Privado número 58. Entre sus muchas distinciones y reconocimientos tenemos... ¡Ay, Dios! Se cayó este celularcín. Ahí está, ¿verdad? Entre sus distinciones y reconocimientos tenemos un reconocimiento como profesionista destacado del 2018 por el gobierno del estado de Jalisco, profesora visitante de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote en Perú, premio de Psicología Jalisco 2015, premio al mérito profesional en 2014, mujer destacada 2012 en el área de salud mental, premio de investigación en salud mental 2012, premio al mérito profesional en psicología 2009, modalidad de psique de plata en el área de psicología educativa, premio Dr. Wenceslao Orozco y Sevilla 2004. Ha sido autora de publicaciones tanto en revistas científicas de psicología como participaciones en radio, televisión, prensa escrita, así como capacitación para policías de zona metropolitana de Guadalajara. También ha sido partícipe como sinodal en 3 tesis de maestría en terapia familiar en la Universidad de Guadalajara y ponente en múltiples eventos académicos locales, nacionales e internacionales de psicología, además de ser parte del comité organizador en cursos, congresos, simposios, tanto para público en general como para la capacitación y actualización de los psicólogos y áreas afines, llegando a ser eventos de talla internacional como los congresos internacionales de salud mental, reuniones internacional académico-científicas sobre proceso de salud y enfermedad mental. Y después de esta gran introducción que nos dice la calidad de persona investigadora y trabajadora que es la doctora Laura, le voy a ceder la palabra y les pido pues atención a nuestro querido público. Bueno, muchas Adelante. gracias por la presentación. Gracias por esta invitación a estar en este evento. Y bueno, voy a compartir la presentación, la pantalla. No sé si la puedan ver. Igual, Sí se ve, ¿sí? doctor. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Yo les voy a hablar justamente del proceso de participación o los tipos de participación que puede tener el psicólogo dentro de los procesos judiciales, ¿sí?
Bueno, uno de los principales miedos que hay o temores, incertidumbres que hay dentro de la psicología es justamente qué participación voy a tener yo, si yo soy un psicólogo clínico, si soy un psicólogo educativo, me llaman en los procesos judiciales, o también qué áreas de oportunidad, qué áreas de trabajo podemos tener nosotros mismos en estos litigios, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar de dos funciones. Una sería, perdón, de dos áreas. Una sería la participación que nosotros podríamos tener y la otra sería el qué elementos o qué diferencias habría entre una evaluación clínica, por ejemplo, y una dictaminación pericial, que hay algunas ocasiones en las que un psicólogo clínico puede decir, sí, yo te hago la evaluación, o un educativo, yo te hago la evaluación y a lo mejor quizá en algunas ocasiones, no en todas, incrementan los costos por ser un proceso judicial, pero tenemos que ubicar y conocer cuáles son estas distinciones, cuáles son estas diferencias y cuándo sí podemos participar y cuándo no sería lo más ideal, ¿no? Bueno, dentro de las funciones o dentro de la participación que nosotros podríamos tener en los procesos legales, tendríamos cuatro principales actividades o cuatro principales funciones que serían el testigo experto o calificado. El testigo experto calificado, que sería una parte de cuando nosotros presenciamos un hecho, pero en ese interrogatorio que nos van a hacer o la información que nosotros vamos a plasmar está podemos utilizar nuestros conocimientos profesionales, técnicos, para poder explicar mejor qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, aquí nosotros voy a poner un ejemplo, una persona que está en crisis y que nosotros vamos pasando por la calle o fue un vecino que estuvo en crisis psicológica, que necesitaba los primeros auxilios psicológicos o incluso la intervención en crisis y a partir de un delito, ¿no? Puede ser penal o puede ser una falta, por ejemplo, una situación de violencia intrafamiliar donde esto se va a los juzgados. A los juzgados a veces se van a lo penal, pero algunas otras ocasiones deciden que estos elementos vayan a un juicio civil o familiar, ¿sí? Entonces, yo presencié un hecho, una situación de violencia, presencié que la persona estaba en crisis. Como psicólogos vamos a tener tendríamos que tener esta capacidad para poder decir que esta persona está en crisis, qué sintomatología presentaba, pero estoy en calidad de testigo, yo no estoy en calidad de perito, yo no hice evaluación, yo no hice mayor intervención que la que estás presenciando y hacer una intervención. Entonces, esto me dan los elementos para yo poder decir que soy un testigo experto o calificado. Es que como usted sabía que estaba en crisis, pues porque soy psicólogo, conozco los elementos, los síntomas, los signos que podía presentar una persona que está en crisis y entonces a raíz de eso yo puedo decir que es una persona que está en crisis, que estaba en crisis, ¿no? Entonces ahí tendremos esta función de testigo experto o calificado y que nosotros al haber presenciado un hecho en mi calidad de testigo, como no hice una intervención psicológica, como no tengo un contrato terapéutico, yo tendría que presentarme a hacer esta declaración en calidad de testigo, como si alguien dijera, ¿viste que lo atropelló? Sí, sí vi o no, no vi. ¿Sí? Algo que es muy importante y que independientemente de la participación que nosotros tengamos en los procesos judiciales, nosotros tendríamos que ubicar que no podemos hablar de cosas que no nos constan, que no conocemos. Yo solamente voy a hablar de lo que de la información que yo tengo, ¿sí? Independientemente de si estoy como testigo, si estoy como perito o incluso si estoy como consultor, ¿sí? Entonces, el testigo experto va a ser aquella persona que conoce y que presenció los hechos. A lo mejor yo no presencié los hechos, pero estoy dando la intervención psicológica en un caso donde empiezan un proceso legal. Puede ser penal, puede ser familiar, puede ser civil.
por ejemplo, unos papás, un psicólogo clínico, un psicólogo que está haciendo la intervención psicológica, la terapia, y le llaman para ser testigo en una audiencia de divorcio o de custodia, ¿no? Del menor, que no sería penal, sino sería civil. Que esto es muy común y que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, me he topado con que, no, ¿sabes qué? Yo no puedo con eso, yo ahí no voy, yo en eso no me meto. Y tendríamos que quitarnos el miedo a participar como estos testigos expertos. ¿Por qué? Porque lo que van a preguntarme no es sobre mi forma de terapia, no es si estoy haciendo cosas bien o estoy haciendo las cosas mal, sino lo que quieren o lo que buscan es información de cómo hemos visto al paciente, de cómo hemos trabajado, de qué cambios hemos visto, y prácticamente es como cuando nosotros en la parte clínica le pedimos a los maestros que nos describan el comportamiento del estudiante, del alumno, ¿no? Entonces no es que nosotros vayamos a cuestionar cómo está enseñando el maestro o cuáles son las estrategias que está utilizando para el mejor aprendizaje o la mejor conducta del estudiante, sino que nosotros necesitamos la información de este comportamiento de nuestro paciente, de nuestro cliente, para poder establecer mejores estrategias. Entonces, esta sería la función del testigo experto o calificado. Si nosotros, a la hora de que nos están interrogando, si nosotros no tenemos esa información, así tendríamos que decirlo. No lo sé. ¿Me van a sancionar? No, no me van a sancionar porque no me pueden pedir algo imposible. ¿Y qué sería lo imposible? Que yo les dé información que no tengo, ¿sí? Mejor decirles que no sé a inventar una situación y que al rato sea contraproducente, porque las partes me pueden decir, oye, ¿y cómo tienes esa información si yo nunca te la dije o si nunca lo expresaste, ¿no? Entonces, es muy importante ubicar esta participación que tendríamos nosotros. Ahora, tenemos otra de las funciones que es como testigo. Aquí la diferencia de un testigo experto, aquí solamente nos van a interrogar o aquí solamente participaríamos sobre lo que conocemos de un hecho. A lo mejor no era una situación de crisis, yo vi un accidente, yo vi que alguien chocó, yo vi que alguien lo asaltaron, y me van a preguntar sobre lo que yo vi, de lo que escuché, de lo que presencié, y esa sería una función de testigo, donde yo voy a decir solamente esa información y no tendré que meterme en cuestiones técnicas, porque voy a poner un ejemplo. Es que utilizó un arma de fuego. ¿Y de veras sabías que era un arma de fuego? Bueno, parecía que era una pistola, okay. O parecía que era un cuchillo, ¿no? Entonces, si nosotros nos metemos en términos técnicos, cuando no en nuestra área de competencia, ahí sí podríamos tener problemas. Mejor, así como decir, bueno, yo creo que era un cuchillo, o sentí que era como un cuchillo, todo esto, ¿no? Entonces, o escuché algo que parecían balazos. Yo no sé si eran balazos, si eran cohetes, justo lo que nosotros hayamos conocido o tengamos esa información. Esa sería la función del testigo, ¿sí? También tenemos la función del consultor técnico. Al último les voy a hablar de la del perito porque es una de las que más nos vamos a enfocar. El consultor técnico, ¿qué es? Cuando yo como psicólogo voy a asesorar ya sea a la defensa o al Ministerio Público sobre el interrogatorio que le van a hacer a un perito, ¿sí? Si a una persona, a un perito en psicología, tiene que ser un consultor técnico en psicología que va a interrogar a un perito en psicología. Yo como psicólogo no puedo ser consultor técnico de un interrogatorio a un perito psiquiatra o a un perito médico, no, porque tienen que ser en la misma área. El perito está arriba, junto o al frente, junto al juez, no está ahí pegadito, pero está ahí junto al juez, y está en el estrado de interrogatorio. El consultor técnico está del otro lado, está enfrente del juez, ya sea en la mesa de la defensa o en la mesa del Ministerio Público. El Ministerio Público casi nunca contrata o tiene consultores técnicos.
Lo ideal sería que lo tuvieran. ¿Por qué? Porque el consultor técnico va a traducir el lenguaje técnico al lenguaje común y corriente, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento en el que el perito diga, sí, es que estas pruebas que yo apliqué son unas pruebas estandarizadas. Se supone que todas las profesiones, todas las licenciaturas deberíamos de saber lo que es una prueba estandarizada. ¿Por qué? Porque se utiliza en la investigación, pero no todos lo saben o no todos saben a qué se refiere, ¿no? Esta es una prueba proyectiva. Entonces, para eso, el consultor técnico tiene que tener reuniones, asesorías previas para más o menos explicar a la defensa o a los abogados qué términos podrían utilizarse, qué términos podrían encontrarse y también cómo poder interrogar a ese perito. O sea, ¿para qué? Para lograr la información, que se vierta la información en la audiencia que ellos están buscando, ¿sí? Entonces, ¿cómo preguntarle para saber si su dictamen pericial es válido? ¿Qué es lo que tendrían que preguntar? Los tipos de pruebas, cuánto duró la evaluación, todo esto. Imagínense que a alguien, un perito que está, le pregunta al abogado, oiga, ¿y cuánto duró su evaluación? Y el perito le dice, media hora, ¿sí? Y para nosotros decimos, oye, media hora en una evaluación psicológica, eso es absurdo, es imposible que puedas realizar una evaluación completa psicológica para determinar o vincular una situación, un estado emocional con un hecho en media hora. Pero para el abogado puede decir, si no tiene la asesoría, puede decir, pues media hora, pues está bien, el médico revisa en media hora, ¿no? Quizá. Entonces, pues se queda con esa respuesta. Y entonces, pues, ¿qué aplicó en media hora? Apliqué MMPI, apliqué PAI, apliqué dibujos proyectivos, 3 dibujos proyectivos y frases incompletas. Así como que, pues bueno, el consultor técnico tendrá que estar muy listo y tendrá que también en esa asesoría previa decirle al abogado, mira, es que en estas pruebas que aplicó, más o menos tardaría un promedio de este tiempo, ¿no? Pero si nos dice algo contrario en la audiencia, pues entonces hay que preguntar sobre eso. Y esa sería la función del consultor técnico, estar asesorando al abogado. El consultor técnico no puede hablar durante la audiencia, solamente se puede dirigir con el abogado y solamente los abogados son los que tienen el uso de la voz y solamente ellos pueden preguntarle al perito, pueden interrogar al perito. De ahí la importancia de que haya una asesoría previa para que cuando nosotros le digamos algo al abogado, él ya sepa a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Y no tengamos que explicárselo ahí. ¿Por qué? Porque la función, perdón, el objetivo del sistema de justicia adversarial es que sea muy ágil, que sea casi como una conversación, no una charla porque es un interrogatorio, pero sí que sea demasiado fluido, o sea, que no tengamos esas trabas y que tampoco se esté leyendo. ¿Sí? Entonces, el que nosotros estamos explicándole, y mira, dijo que esto y esto y esto, y luego le traduzcamos y todo, eso hace como una función, como un parecido a como si estuvieran leyendo en esta audiencia, y eso puede incluso sancionarlo el juez, así como porque les dicen, no lea, tiene que haber, abogado, ¿va a preguntar algo más? No, pues espérame tantito, pues apúrele, porque sí les dicen, ¿eh? Incluso hay quienes si se agarran leyendo, hay multas económicas por parte del juez, digo, me ha tocado conocer casos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que haya esta asesoría previa, ¿vale? También tenemos la función del perito. Aquí, ¿quién va a ser el perito? Primero, el perito no presenció los hechos. Si nosotros presenciamos el hecho, no puede ser perito, tendría que ser testigo o testigo experto, ¿sí? No puedo ser perito, ¿por qué? Porque ya tengo una información que va a sesgar mi trabajo. El perito va a realizar una evaluación psicológica, ¿sí? El perito con estos elementos de la evaluación, va a emitir un dictamen. Este dictamen va a estar basado en cuestionarios o objetivos o preguntas. Por ejemplo, en materia familiar, en materia civil, siempre se tiene que ofertar un cuestionario, ¿sí? En donde nosotros plasmemos, lo ideal es que el perito
sea quien realice el cuestionario. ¿Por qué? Porque vienen términos un tanto psicológicos vinculados con lo legal, pero está más enfocado en la parte psicológica. Cuando este cuestionario lo hacen psicólogos clínicos o psicólogos educativos, entonces vamos a tener un sesgo, perdón, vamos a tener un sesgo porque casi todas las preguntas van a ir encaminadas a la parte clínica y se olvidan de la parte legal, ¿sí? A los abogados lo que les interesa mucho a veces es el resultado, pero nosotros tendríamos que hacer como peritos que también se interesen en la metodología. De hecho, en materia penal, más que el resultado se cuestiona la metodología. A veces en la materia civil o familiar se cuestiona más el resultado y a veces no les interesa tanto el cómo llegaron ahí, pero es muy, muy, muy importante. Entonces, el perito va a realizar una evaluación psicológica para, con los resultados de esa evaluación, dar una opinión técnica. Ojo, si es una opinión, pero no personal, es una opinión técnica, es a partir de una investigación y esta tiene que ir estrictamente vinculada con los hechos. Nosotros no podemos hacer una evaluación psicológica donde plasmemos toda la descripción de personalidad de las personas que estamos evaluando y que al ratito nos pregunten, oiga, y respecto a la situación de violencia que vivió, ay, eso no lo investigué. No, porque está justamente establecido en el objetivo o en el cuestionario que tenemos que nosotros contestar. ¿Sí? Entonces, si tienen preguntas, igual me las pueden ir haciendo si gustan. Nosotros tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece quiénes pueden fungir como peritos. En el caso de la psicología, que necesita la acreditación a través de un título, nosotros no puede ser perito en psicología alguien que esté de pasante, alguien que no tenga su título profesional. Actualmente en el Consejo de la Judicatura, puedes, por ejemplo, ciencias forenses, no te contrata como perito, independientemente del área, si no tienes tu título. Podrán estar ahí prestadores de servicio, pero no van a fungir como peritos. En lo particular, quien acredita a los peritos es el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. El Consejo saca una convocatoria, el año pasado la sacó en noviembre para hacer trámites en enero, febrero. Con esto de la pandemia estuvo un poquito movido, pero generalmente son a finales de febrero, mediados de febrero, que cuando se hacen los trámites y es año con año tienes que renovar esta acreditación. No puedes tener la acreditación como perito si no tienes tu título. Específicamente en el caso del Consejo de la Judicatura pide 5 años después de que se haya expedido no el título, sino la cédula profesional, que sería un poco más tardado, ¿no? A lo mejor estamos hablando de 5 años y medio, 6 años quizá, también depende de cómo sea el trámite. Entonces, solamente puede ser perito acreditado a partir de esa fecha. Y cumpliendo otros más requisitos, ¿no? Como perito particular, sí puedes tú, una vez teniendo tu título y tu cédula, ejercer como perito particular o como perito de parte. Los peritos autorizados o acreditados por el Consejo de la Judicatura son los únicos que pueden nombrar los jueces, ¿sí? En materia penal, los jueces no nombran peritos, casi todos los que nombran son el Ministerio Público, quienes solicitan la evaluación psicológica o el peritaje a ciencias forenses generalmente, y a veces por la saturación de trabajo sí dan autorización, o si les dicen a la defensa, perdón, a los que están acusando, a la víctima, que busquen un perito particular, ¿no? Entonces, y tendría que buscar a alguien de la lista del Consejo de la Judicatura. Pero en peritos particulares de parte sí pueden ser, siempre y cuando ya tengan su título profesional. ¿Qué sería una prueba pericial?
la prueba pericial es el examen de personas, y esto nos lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. No solamente hay prueba pericial psicológica, sino hay pruebas de muchas cosas. Hay examen a personas o evaluación de personas, puede ser una pericial médica, puede ser una pericial psiquiátrica, puede ser una pericial endocrinológica, puede ser de muchas especialidades o de muchas áreas. También puede haber una prueba pericial de hechos, de objetos o de circunstancias relevantes para el proceso. ¿Cómo sería una prueba pericial de objetos? Se le hace una pericial a el arma de fuego para ver si fue detonada, ¿no? Entonces, en ese sería una pericial de balística, por ejemplo. Tiene que establecerse cuál es el objetivo de esa prueba para ese sería como el único punto que el perito, independientemente del área, tendría que tocar o tendría que describir y vincularlo con los hechos. Yo como perito psicólogo puedo tener mucha más información de las características de personalidad del sujeto que estoy evaluando, pero solamente voy a plasmar aquello que tenga vinculación con los hechos que me están diciendo, ¿sí? A menos de que me pidan, ¿y qué más encontró? Pues entonces ahí sí le puedo poner todo lo demás, ¿no? Pero tiene que estar vinculado con los hechos, ¿sí? Y esto es para darle los elementos a la defensa para convencer al juez. Anteriormente era para convencer al juez, ¿no? Se lo damos estos elementos no a los abogados, sino al juez. El juez era el que leía. Ahora el juez no lee, en materia penal, en materia civil y familiar, sí. En materia penal, el juez no lee absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es oral. Entonces, todo lo que se dijo ahí en la audiencia es lo que es sobre lo que va a elaborar su sentencia. Si a alguna de las partes, Ministerio Público o Defensa, se le pasó decir algo, pues eso ya quedó ahí. Ya no se puede plasmar. Si ya han pasado este tiempo, ya no se podría plasmar. Tendrían que, no sé, hacer otro juicio, ¿no? Pero no podemos juzgar sobre el mismo hecho, ¿no? No se puede juzgar a una persona dos veces por la misma situación. Entonces, sí hay que ser muy específicos, muy cuidadosos con esa parte, y por eso es importante que se tengan las asesorías previas. En materia familiar, por ejemplo, la prueba pericial puede incluso pedirle al juez para mejor proveer, se llama. ¿Qué significa esto? Que el juez dice, ¿sabes qué? Con todos los elementos que me están dando las partes, porque no hay un ministerio público ahí, generalmente son las partes, con todos estos elementos no me ajusta, a veces no ofrecen la prueba pericial psicológica de los menores en un proceso de divorcio de custodia o de daño moral, no ofrecen prueba psicológica. Oye, ¿quieres que determine daño moral, pero no me dices en qué condiciones de salud mental o qué tipo de daño psicológico tuvieron las personas? Entonces el juez puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a nombrar a un perito para conocer esta parte porque lo necesita esta información para poder emitir mi sentencia, ¿sí? El Código Penal, el Código Nacional, perdón, de Procedimientos Penales también nos habla del deber de guardar secreto, y aquí implicaría más al psicólogo clínico, al psicólogo en otras áreas que no esté fungiendo como perito, sino que esté fungiendo como testigo o como testigo experto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra función? ¿Sabes qué? Yo estoy llevando un proceso, yo soy el terapeuta de una de las partes y me mandan llamar y tengo que hablar sobre el proceso terapéutico, los cambios o cómo le vi de grave o todo esto. En ese momento yo tengo la obligación de informar al juez, perdón, me van a notificar, pero yo tengo la obligación de informar al juez mi deber de guardar secreto. ¿Por qué? Porque en el contrato terapéutico establecimos los niveles de confidencialidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en un contrato terapéutico donde se establezca que solamente en situaciones donde esté en riesgo la vida de la persona o de alguien más, es que nosotros procederíamos a romper ese secreto profesional, no sería el caso si es un proceso legal, ¿sí? Entonces,
yo tengo la obligación de informarle al señor juez por mi trabajo profesional como psicólogo y de acuerdo al artículo 362, yo tengo la obligación de guardar el secreto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El secreto profesional. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que le va el juez de control o el Ministerio Público le va a solicitar la autorización a nuestro paciente para que nosotros vayamos a testificar. Testificar, no como peritos. ¿Sí? Entonces, si nosotros, si nuestro paciente dice adelante, yo me tengo que subir a testificar. ¿Qué me van a preguntar? Solamente de lo que he visto en el proceso terapéutico. ¿Sí? Entonces, no me van a echar la culpa, no me van a, no. A quien están juzgando es a otro, ¿sí? Entonces, es por eso que no deberíamos de tener como ese miedo, aunque, bueno, se entiende un poco la parte de a que a nadie nos gusta que nos cuestionen nuestra forma de trabajo, ¿no? Pero recordemos que en estos procesos legales lo que quieren es hacer justicia y no la van a hacer con nosotros, están trabajando con otra persona. Entonces es importante este artículo. ¿Quién nos va a pagar? Si es en materia penal o si es en materia familiar o civil. A veces se designan instituciones públicas y a ellos les paga el Estado, pero si no, a nosotros nos tiene que pagar las partes, ¿no? Nos tendría que pagar la parte que está solicitando la prueba pericial. Si nosotros nos nombra el juez en materia civil o familiar, quien paga también es la parte, porque no hay recursos destinados, no hay, de hecho, ciencias forenses no hace peritajes para materia civil y familiar, solamente hace peritajes para materia penal. Entonces, si el juez dice necesito una evaluación psicológica en esta área, quienes van a correr con esos gastos serían las partes, ¿sí? Entonces, sí es importante ubicar esto. ¿Qué nos dice el Código Ético de la Sociedad Mexicana de Psicología? Que nosotros no estamos obligados a mantener la confidencialidad de los resultados los que fungimos como peritos o en nuestra función de peritos. Oye, pero yo soy perito y también soy psicólogo clínico. Ok, ahorita, ¿cómo estás fungiendo? ¿Como perito? Entonces no estás obligado a mantener la confidencialidad. De hecho, algunos de los protocolos de actuación o manuales de procedimientos nos establecen que debemos de entregar videograbaciones. Y nosotros diríamos, oye, pero es que la confidencialidad, que muchas veces alegan a esto, ¿no? La confidencialidad, espérame, es que se tiene que romper la confidencialidad. ¿Por qué? Porque los resultados, primero, los pidió alguien, no te los pidió las partes, los pidió el juez o los pidieron para un proceso legal. Entonces, esta información la necesita un juez, ¿sí? Entonces, no puedo yo decirte, ay, es que pido permiso, ¿no? Porque de entrada ahí ya hay ocasiones en las que las partes van obligados. De hecho, no recuerdo el artículo, pero hay un artículo en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en donde hasta pueden ir, creo que sí, pueden puede ir la policía por las personas que nosotros tenemos que evaluar. Ya los citamos y todo, y no fueron, y no se presentan, y no fueron, y no se presentan, y es una prueba para mejor proveer. Entonces, el juez puede ordenar arresto administrativo. ¿No fuiste? Entonces te voy a arrestar. A veces 4 horas, 6 horas, a veces les dan hasta 36 horas. Primero recurren a las multas, después recurren a los arrestos. No acudes a pesar de que te arresté, entonces la policía va a ir por ti, te va a llevar al proceso de evaluación y ahí va a estar hasta que terminen de evaluación, ¿sí? Esto en el ámbito clínico sería completamente contraproducente. ¿Por qué? Porque la persona no va a contestar de la misma forma, porque no hay voluntariedad, porque está obligado, por distintos elementos que diríamos es que así no se debería de llevar a cabo una evaluación para tener los mejores resultados. Ok, pero tengamos en cuenta que la persona no ha querido acudir, que estamos hablando de procesos legales. A veces, por ejemplo, un proceso de evaluación para un
caso de abuso sexual, en donde la persona dice no voy, no voy, no voy, no voy. Pues sí, pero tenemos una persona privada de su libertad porque hay una denuncia y tú no quieres ir y entre más pasa el tiempo, la persona sigue encerrada y no quiere decir que con la evaluación la vayamos a sacar, sino que tenemos que dar una sentencia. Hay otras ocasiones donde los niños dejan de tener, por ejemplo, en las custodias, dejan de tener convivencia con alguno de los padres. Es que no quiero, es que no voy, es que no. Y entonces, pues sí, pero a raíz de de la falta de participación tuya en este proceso de manera voluntaria, se está violentando uno de los derechos de los niños, ¿no? No solamente del otro progenitor, sino también de los niños y que esto está por encima de los derechos de los adultos. Entonces, el perito psicólogo nos dice que no está obligado a mantener esta confidencialidad de los resultados. Ahora, aquí hay algo que quiero hacer mucho énfasis. Hay algunos peritos, incluso algunos dictámenes que yo me he topado, donde dice que de acuerdo al código ético del CENEIP, si nosotros buscamos qué es el CENEIP no tiene nada que ver con el ejercicio profesional. Él está encargado con áreas de investigación, áreas de docencia y acreditación de programas de estudios, ¿sí? Entonces, esto no lo saben los abogados. Nosotros en esa función de consultores técnicos tendríamos que explicarles a los abogados y se pueden meter a consultar esta información, ¿no? Nosotros tendremos que explicarles que el código del CENEIP no aplica para el ejercicio profesional, aplicará el de la Sociedad Mexicana de Psicología, de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, de la APA, ¿sí? Pero del CENEIP no. De hecho, el único código de ética que tiene el CENEIP es para sus evaluadores o sus acreditados, sus evaluadores que van a revisar los programas de acreditación para poder acreditarlos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También nos dice que no entregan las pruebas por confidencialidad. Ok, cuando nosotros queremos evitar la revictimización, y voy a poner casos penales, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con niños, los jueces lo menos que se pueda volver a evaluar. De hecho, es muy raro que permitan la reevaluación. Entonces, dejan en estado de indefensión y violentan el principio de contradicción de la defensa, ¿sí? Del acusado. ¿Por qué? ¿Cómo me puedo defender si solamente me estás dando el dictamen? ¿Cómo sé que este dictamen está bien, por ejemplo, que las pruebas están bien aplicadas? En alguna ocasión me tocó hacer un dictamen donde fue todo una odisea tener acceso a las pruebas psicológicas de la persona evaluada. Era una menor de 6 años, pero tener acceso a las pruebas que había realizado. Y cuando llego y veo las pruebas según los dibujos que había realizado, no tenían nombre. Entonces, como yo, perito de la otra parte, sé que esos dibujos son del menor que se evaluó o del mismo menor que estamos hablando. Entonces, ¿cómo sé que tendríamos que calificar en poder tener el acceso no a la prueba en sí, sino al qué respuestas dio el dibujo, qué hizo el dibujo? Finalmente hay algunos dicen que, es que tenemos que guardar la confidencialidad de las pruebas, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vayan a manipular después. Y la pregunta sería, ¿quién de ustedes se sabe todos los criterios como para que en una prueba que les apliquen salga excelentemente bien? O en qué prueba proyectiva ustedes podrían hacer un dibujo donde no salga absolutamente nada, ¿sí? Entonces sería muy, muy complicado que tuviéramos esta información. Por eso es que, más adelantito les voy a decir cómo es que sugiero que se presente el dictamen, o qué anexo sugiero, más bien. El código de ética también nos señala que el psicólogo perito, muy clínico, ni ninguno debería de hacerlo, va a falsificar resultados de las evaluaciones para favorecer a alguna de las partes, ¿sí? Digo, desgraciadamente me he topado con
con usuarios, con clientes que dicen, es que el perito me dijo que si le daba tanto dinero, entonces podía ponerlo a mi favor. No, no es ético. El código de ética nos dice que no se puede. Ahora tendríamos que revisar en qué nivel está el código de ética, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos protocolos. Nuestros protocolos tienen que estar, más bien hay protocolos de la Suprema Corte, hay protocolos, manuales de procedimientos de las instituciones, pero ahí nosotros tendríamos que revisar cuáles aplicarían para la evaluación que nosotros vamos a revisar. Esto generalmente no lo sabe el psicólogo clínico. ¿Por qué? Porque digo, si a veces el área legal, el área del derecho nos hace así como, no quiero saber de eso, entonces conocer estos protocolos pues a veces es muy difícil. La Suprema Corte acaba de actualizar sus protocolos, no todos, estaban algunos en una revisión. Está el protocolo de niños, niñas y adolescentes, el de adultos mayores, de personas con discapacidad, el de impartición de justicia con perspectiva de género. Hay 5 protocolos de comunidades indígenas y entonces nosotros tendríamos que conocer esos protocolos. Ahora, aquí les voy tendríamos que revisar. Y por eso les decía, el código ética, ¿en qué nivel estaría? Lo primero que nosotros tendríamos que conocer y que cuidar que se esté cumpliendo son Constitución Política y tratados internacionales. Estarían al mismo nivel, sí, pero, por ejemplo, si la Constitución Política está, más bien, algún tratado internacional que haya firmado México y que esté vigente, protege más a las personas, víctima o acusado, no nos interesa, protege más a la persona, a los derechos de las personas que la Constitución, entonces vamos a seguir el tratado. Si la Constitución es más protectora de los derechos de las personas que los tratados internacionales, lo que vamos a seguir sería la Constitución. ¿Sí? Entonces siempre vamos a buscar que se protejan más los derechos de las personas, pero estos serían los dos lineamientos, los dos tipos de leyes que nosotros seguiríamos en primera instancia. Tendremos como algunos de los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Tenemos de niños, de adultos, para víctimas, tenemos muchos. Aquí solamente les puse algunos. Ahora, ¿qué es lo que vendría después? Las leyes, ¿sí? Tenemos la Constitución y tratados internacionales, después tenemos la ley. Leyes generales están por encima de leyes estatales. Una ley general tiene que tener sus reglamentos, ¿sí? Entonces sería Constitución y tratados, leyes generales, reglamentos de la ley general, tendríamos los protocolos de actuación, ¿sí? Que son emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que serían a nivel de las leyes generales, pero están por debajo de estas. Después tendríamos leyes estatales, reglamentos estatales, normas oficiales y a lo último, bueno, no es lo último, código de ética, y lo último de lo último serían los reglamentos institucionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el código de ética estaría, diríamos que los reglamentos institucionales tendrían que cumplir la ética y las leyes que están por encima de ellos. ¿Sí? Entonces, este sería el orden. Ahora vamos a la evaluación psicológica. Primero tendríamos que ubicar la diferencia entre hasta aquí tenemos ya las funciones del psicólogo dentro de los procesos judiciales. Ahora vamos a ver cuál es el proceso, cómo se va a emitir o cómo se van a trabajar los dictámenes periciales, ¿sí? Tenemos lo que sería la valoración psicológica, que esto es un examen del estado mental. A veces los jueces utilizan indistintamente el término de valoración psicológica y evaluación psicológica. Sin embargo, en psicología sí hay diferencia. Dentro de la valoración psicológica nosotros estaríamos refiriéndonos
solamente al estado mental que tiene la persona en este momento en que estoy haciendo la valoración, ¿sí? Qué comportamiento tiene, si, cómo está su juicio, cómo está su pensamiento, si tiene la percepción alterada o no, su lenguaje verbal y no verbal, si es concurrente, si puede expresarse, cómo están sus procesos superiores, cognitivos superiores, cómo se encuentra anímicamente. Y entonces esta valoración psicológica se va a utilizar, por ejemplo, en las escuchas o cuando un testigo, por ejemplo, los testigos especiales o los testigos cuando son niños, se hace una valoración psicológica para ver si pueden emitir su testimonio en ese momento. A ver, es que si tiene indicadores de ansiedad, bueno, estos indicadores de ansiedad son lo suficientemente significativos como para que no pueda testificar. No, pues es que todo el mundo se pone nervioso mientras está ahí testificando, ¿no? Y más a veces si tiene a la persona enfrente, que en el caso de las víctimas, sobre todo cuando son niños, se procura que no tengan enfrente a la persona que los agredió, ¿no? Entonces, pero sí tendríamos nosotros que hacer esa valoración y tendríamos que también defender esos espacios laborales. ¿Por qué? Porque a veces la valoración psicológica en Ciudad Niñez, en los mismos juzgados, le estás terminando haciendo el trabajador social, que no dudo que sepa, pero no es su área, no es su especialización, ¿sí? Anteriormente todo lo que era pericial y psicológica las hacía el psiquiatra. Y ahora sí hay una distinción. De hecho, ha habido casos en los que se nombra a un psiquiatra y dice, ¿sabes qué? Sí, acepto el cargo. Y la otra parte o los abogados dicen, a ver, espérame, estamos hablando de una evaluación psicológica, ¿por qué me nombras a un psiquiatra? Y lo revocan del cargo. ¿Por qué? Porque no, aunque conocen, no tienen la especialización en el área, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la diferencia con la entrevista psicológica? Bueno, la entrevista psicológica es un proceso donde vamos a tener nosotros interacción y comunicación para poder dar información que sería lo más verídica, lo más certera y eficaz en un proceso de una investigación. Nosotros cuando estamos haciendo un dictamen pericial es una investigación. El otro día me decían, no, es que a mí no me gusta el área de el área de la psicología jurídica forense porque a mí me han dicho que los dictámenes tienen que ser hasta como de 100 hojas, no, ni me gusta escribir. A ver, espérame, lo que buscamos es darle información al juez para que le sirva de su sentencia. Entonces tendríamos que traducir el lenguaje técnico psicológico a un lenguaje que puede entenderlo el juez y las partes, los abogados, que no saben nada de psicología. Entonces, si nosotros le estamos metiendo 100 páginas, digo, a veces los expedientes ya son gruesos como para meterle, imagínense 100 páginas de dictamen pericial. Yo creo que ni de resultados la meterían, casi todos se lo meten de marco teórico. Entonces, yo no soy, en lo personal, yo no soy de la idea de que un dictamen, entre más número de palabras o entre más hojas tenga, es mejor. No, a veces lo que tienen es paja. A veces lo que tienen, si nosotros lo revisamos, le copiaron y pegaron todo lo que encontraron y no está tan fundamentado a veces lo que encontramos, ¿no? Digo, habrá ocasiones en las que sí, pero no estamos haciendo una tesis. No estamos, sí, es una investigación, pero no es una tesis. Ahí, si lo pudiéramos comparar, yo les diría que casi en un dictamen estaríamos haciendo como una tesina, ¿no? Sí, es una parte práctica, tiene que ser completamente práctica, tenemos que estar ahí, pero no, vean la diferencia hasta en cuartillas de una tesis y una de tesina. Entonces, en la entrevista psicológica, nosotros también tendríamos que evaluar la credibilidad del testimonio. Hay ocasiones, muchas ocasiones, en las que no se evalúa esta credibilidad del testimonio, donde se da por hecho que las personas nos van a decir la verdad. Y no es cierto, ¿sí? Sobre todo cuando su vida depende de los resultados de la evaluación. Y podrán decir, ay, es que Laura, qué exagerada, cómo su vida va a depender de la evaluación psicológica, ¿no? Pues sí,
Imagínense, no es su vida y si se muere o no, pero imagínense que nosotros a raíz de esta evaluación, el juez puede decir, ¿sabes qué? Un papá o una mamá no es apta para el cuidado de sus hijos y entonces se van a cambiar la custodia o le voy a dar la custodia. Les aseguro que los papás sienten que la vida se les va cuando les quitan a sus hijos. Algunos, no todos, pero la mayoría sienten que se mueren, ¿no? O podemos cambiar la vida de las personas, no porque la decisión la vayamos a tomar nosotros. El dictamen es un apoyo, pero a veces es un apoyo muy grande porque hay elementos de las dos partes o hay carencia de elementos de las dos partes donde dice, ¿sabes qué? A través de la evaluación psicológica yo voy a tener elementos para decidir qué voy a hacer con este caso. ¿Sí? Imagínense un caso de abuso sexual donde dentro de la entrevista psicológica, dentro de la evaluación psicológica, se determina que no hubo abuso sexual. De ahí va a depender que la persona se quede en la cárcel, se quede privada de su libertad o no. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando nosotros tenemos grandes responsabilidades a la hora de hacer un dictamen pericial. Ahora, dentro de la entrevista psicológica, les decía que tenemos nosotros que hacer de esta credibilidad, ¿no? Hubo hasta para los muy pequeñitos, tenemos algunos instrumentos, algunos no son pruebas, son instrumentos que nos van a servir para identificar si puede decir la verdad, si no puede decir la verdad, si no sabe. Había una niña que decía, oye, ¿y tú has dicho mentiras? Sí. ¿Y qué pasa cuando dices mentiras? Me crece la nariz como Pinocho. ¿Y qué mentiras has dicho, no? Entonces, nosotros tendríamos, si nos quedamos como, es que le crece la nariz como Pinocho, no sabe las consecuencias, pero sí puede diferenciar entre la verdad y la mentira. Y a lo mejor es que yo una vez dije que mi hermano me había pegado y no era cierto, yo le pegué primero. Sí sabe distinguir entre una verdad y una mentira. ¿Qué pasa si tú dices una mentira? Me crece la nariz como Pinocho. No sabe la consecuencia de sus actos. Entonces tendríamos que ver hasta dónde esta persona, en este caso una niña, podría decir lo que se le ocurra porque no puede prever la consecuencia de sus actos. Oye, y si tú te portas mal y, por ejemplo, si tú descalabras a un niño, ¿qué pasaría? Avientas a un niño y se pega en la cabeza, ¿qué pasaría? No, pues es que me van a regañar y esta misma niña me van a regañar y entonces hasta me puede llevar la policía. Sí sabe qué es lo que pasaría, ¿sí? Entonces, estas son las situaciones de credibilidad que nosotros tendríamos que buscar desde los menores. En los adultos también tenemos que valorar la credibilidad de testimonio. Hay algunas pruebas psicométricas que nos hablan de la simulación, pero de síntomas. En la credibilidad del testimonio nosotros tendríamos que detectar la lógica de la historia, ¿sí? Hablando de la entrevista. Ok. ¿Qué sería la evaluación? Una recopilación e integración de los datos para hacer una valoración, una toma de decisiones o hacer una recomendación en el área psicológica. La evaluación psicológica nos va a servir, bueno, que va a integrar la valoración, la entrevista, y aquí ya tenemos todos los elementos de las pruebas psicométricas, todos los elementos que se virtieron en esas valoraciones y en esa entrevista para tomar decisiones. En el caso de los peritos, para contestar un cuestionario, para hacer una recomendación. Por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación o qué tipo de convivencia sugeriría entre un papá o un niño? ¿Cómo sería la reparación de un daño de un daño, por ejemplo, de alguien que atropellaron o de que alguien... Hubo un caso donde una chica iba en un taxi, tiene un accidente y en el accidente le tuvieron que amputar los dos brazos, ¿sí? Y le amputan los dos brazos, pero esta chica era muy joven, y se dedicaba, le ayudaba a su papá a vender elotes o tamales, no recuerdo bien, y tenía una niña, ¿no? Entonces,
¿cuál sería la repercusión? ¿Cómo podría ser la reparación de daño de esta persona? Sabemos que no va a volver a tener los brazos, no quiere decir que no pueda tener unas prótesis, pero sus brazos ya no los va a tener. ¿Cómo le cambia la vida el antes y el después? Y entonces esas serían las recomendaciones, las decisiones que nosotros tendríamos que ubicar desde la parte psicológica. ¿Quién la va a realizar? Si es una evaluación psicológica solamente, que no va a ir para un juzgado, la realiza un psicólogo que tenga conocimientos en evaluación. Si yo soy psicólogo, pero mi área de especialización no es la evaluación psicológica, pues no tendría, éticamente no tendría que realizarlo, ¿no? Cuando estamos hablando de los procesos legales, pues nosotros tendríamos que tener los conocimientos, no conocer todo el área, pero sí tener los conocimientos, o a veces cuando estamos iniciando la asesoría de un perito que sí conozca este sistema jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presentar promociones, tenemos que presentar calendarios o fechas de evaluación, tenemos que presentarnos a audiencia, cuáles son los requisitos. ¿Hubo alguna audiencia que a un perito le estaba ahí, ¿no? Ya había llegado a la audiencia, pero nunca le dijeron, era su primer peritaje, su primera audiencia, nunca le dijeron que tenía que entregar su credencial de perito? ¿A quién? A los secretarios que llevan a la audiencia, ¿no? Entonces llega y dice, bueno, ya llegué. Ah, muy bien. Estaba parado en la puerta. Empieza la audiencia y bueno, y oiga, ¿a qué horas me va a dar el uso de la voz? No se hizo presente, perdió el derecho de la prueba su abogado, su cliente, ¿no? Oiga, pero es que aquí estaba, pero no hizo el procedimiento que le correspondía, ¿no? Entonces, ahí es la importancia de que nosotros conozcamos el sistema jurídico, y cada área tiene sus particularidades, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema, en el área penal, pues tienes que estar en una audiencia, te van a separar, cuando eres perito, cuando eres testigo, cuando puedes acudir, y es diferente a cómo interrogan. En materia civil y familiar todavía no hay juicios orales, entonces todavía es por papelito. En el sistema de justicia adversarial es diferente, ¿sí? ¿Cuáles serían los principales objetivos, o cuáles serían las áreas que nos podrían pedir evaluaciones para conocer la personalidad, para conocer el estado anímico de las personas, para procesos legales de custodia, de divorcios, de convivencias, estados de interdicción? Y el estado de interdicción es cuando una persona, independientemente de la edad, generalmente son adultos mayores, pero independientemente de la edad no puede hacerse cargo de sí mismo o de sus cosas, ¿sí? Entonces yo puedo tener 40 años, pero de repente tuve un traumatismo craneoencefálico o tuve alguna enfermedad a nivel cerebral que me impide advertir las consecuencias de mis actos, o por ejemplo, una adicción, donde ya está en un nivel tan importante que no puedo tomar decisión sobre mis cosas. También podría darse este estado de interdicción. Hubo un caso de una chica, tenía como 18 años, y que tenía hermanos mayores, era la más chica, y sus papás estaban grandes, estaban sanos, pero querían determinar este estado de interdicción de la chica para poder nombrar una albacea o alguien que se hiciera cargo de de los bienes o de la herencia que pudieran dejarle, de la que ya le habían asignado en el testamento. Digo, confiaban en los hijos, pero mejor querían dejar protegida a la chica. La chica sabía idiomas, sabía manejar los dispositivos electrónicos muy bien, pero no podía ir a comprar al Oxxo o a una tienda un refresco, ¿no? O sea, podía ir, de hecho no sabía cruzar las calles sola, 18 años, no sabía cruzar las calles solas, llegaba a la tienda acompañada, y entonces sí sabía agarrar el refresco, lo que quisiera, pero a la hora de pagar igual podía pagar con una moneda de $1 todo lo que llevaba, o pagar con uno de 500, de 1,000 pesos, y irse sin cambio, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que pues no puede hacerse cargo de sí mismo. Había otro caso donde un señor ya adulto mayor, como de 60 y casi 70 años, decía que él trabajaba, ¿no? Trabajaba en una farmacia, y a ver, ¿cómo?
si la cuñada dice que ella le tiene que llevar al podólogo para que le corten sus uñas, que casi se pone en la puerta así cruzado para bañarse, no cuidas, no se peinan, le tienen que decir cámbiate de ropa, come como un niño chiquito, ¿cómo trabaja en una farmacia? Pues sí, a la hora de que se hace la evaluación psicológica y de funcionalidad, en ese caso, vamos a la farmacia y resulta que era el que se dedicaba a limpiar el mostrador y a animar a la gente que le pasara a la farmacia, y si había niños pues los subía a los jueguitos de ahí de la farmacia y los bajaba. Ese era su trabajo. Sí le pagaban en la farmacia, pero algo simbólico, algo. Sabía tomar el camión porque se iba en camión de su casa a la farmacia, sabía dónde subirse, y al chofer le decía, casi siempre ya conocía a los choferes, entonces, ¿cuál camión tomas? El azul. O sea, el día que le cambiaran los camiones de color, pues le iba a batallar, ¿no? Porque no ubicaba las rutas. Entonces ya se subía al azul y le decía, me voy a bajar en la CFE. Ah, bueno, ya llegamos a la CFE y se iba platicando con el chofer. Esta era la forma en que funcionaba. Entonces nos damos cuenta pues que hacerse cargo de sus bienes, de sus cosas, pues no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil y no iba a poder. Estos son los estados de interdicción y ahí es donde entramos nosotros para valorar la funcionalidad. También en los procesos de adopción, donde no vamos a ser los únicos que trabajamos, por ejemplo, trabajo social, también entraría aquí, pero nosotros evaluaríamos las capacidades de las personas que se supone que están, o los candidatos a adopción, y también podríamos hacer la evaluación de la integración que hayan tenido una vez que ya están conviviendo juntos, ¿no? Entonces, estos serían solo algunos de los principales objetivos: estrés postraumático, si hubo malos tratos, tortura en alguna detención, violencia intrafamiliar, ¿qué más? Abuso sexual, sería algunos de los como más comunes. ¿Qué implica la evaluación psicológica? Primero, tener en cuenta qué protocolos vamos a aplicar, qué protocolos, qué leyes vamos a aplicar nosotros. Vamos a responder a cuestionarios o preguntas. Tenemos que tener en cuenta la edad del evaluado para poder seleccionar la batería de pruebas que nosotros vamos a aplicar. El objetivo de de la evaluación. Y aquí yo les sugeriría que entren a las páginas de No es Comercial, porque son las únicas editoriales que se manejan aquí en México que publican pruebas. Manual Moderno y TEA son las únicas que manejan pruebas psicológicas, y ahí las pueden adquirir. Hay pruebas psicológicas hasta para niños muy, muy, muy pequeños, casi que de recién nacidos, que no se las vamos a aplicar a los niños, pero que sí son cuantitativas, que se las vamos a aplicar a los cuidadores. Hay otras que son de 3 años, hay otras que son de 6 años, pero hay muchas. Hay quienes dicen, es que menores de 6 años no se pueden evaluar. Claro que se pueden evaluar, y no solamente con prueba proyectiva, ¿sí? Entonces, échense un clavado ahí en las pruebas psicométricas, en las editoriales, sus catálogos están en las páginas de internet y ahí los pueden consultar. Tenemos que tener en cuenta la edad, las condiciones y el tipo de proceso. Si es un proceso penal, por ejemplo, en lo penal te nombran o aceptas el cargo, en 10, 15 días ya tienes que estar entregando, dependiendo de cómo vaya el proceso, pero ya tienes que entregar el dictamen pericial, ¿no? En materia familiar, por ejemplo, meten la prueba, ofrecen la prueba pericial, aceptan el cuestionario, y yo les digo, a veces tardas un año en que emitas la prueba, en que emitas el dictamen pericial. A veces es un poco más, a veces un poco menos, dependiendo. Ahora con la pandemia se ha alargado muchísimo los procesos. Y también qué constructos o qué áreas psicológicas hay que evaluar, si es el estado anímico, si es la personalidad en general, si es alguna problemática. Para la evaluación nosotros tendríamos que ubicar la selección
de estrategias, protocolos, técnicas e instrumentos, la aplicación de los instrumentos, que sería la obtención de los datos, las entrevistas también. Vamos a hacer el análisis e interpretación de los resultados, que aquí ya no necesitamos a las personas en físico. En el punto 2 es donde las necesitamos, porque ellos son los que nos van a dar esta información. Nosotros vamos a hacer el análisis e interpretación, después hacemos la elaboración del informe o del dictamen pericial, y por último lo desahogamos en audiencia. Hay quienes dicen, sobre todo cuando son de parte, bueno, si soy de parte, le voy a entregar el dictamen pericial antes de la audiencia. Se vale, ¿sí? Mi recomendación es que en el momento en que ustedes entregan la pericial, se haga el pago. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que dicen, no me conviene, y ya no nos mandan a hablar, ¿no? Entonces, sería eso. Y el desahogo de la audiencia es cuando nosotros ya estamos frente al juez o a los secretarios desahogando. Aquí hay una clasificación que es muy importante, y esta la van a ubicar en las pruebas psicométricas, en los catálogos, en las páginas de las editoriales que les comento. Esta es una clasificación internacional, no solamente en México, es una clasificación internacional de los tipos de pruebas. Lo ideal es que nosotros apliquemos pruebas tipo C. ¿Por qué? Porque son las especializadas en psicología. Aquí las pruebas que son tipo C solamente son para psicólogos o para psiquiatras o pedagogos que están especializados con posgrados en el área de psicología clínica o educativa, ¿sí? Si no tiene formación en psicología clínica o educativa con posgrado, especialidades, el psicólogo, el psiquiatra o el pedagogo, entonces no debería de aplicar pruebas tipo C. ¿Por qué? Porque se requiere una interpretación integral de estas pruebas. ¿Qué podría aplicar? A o B. Las tipo A son así como casi de selección, las utilizan mucho en selección de personal, en lo vocacional, pueden aplicar en trabajo social. El nutriólogo, por ejemplo, hay uno de sobre ingesta alimenticia, ese lo puede aplicar el nutriólogo, a veces el médico, ¿sí? Las pruebas de tipo C ya requieren un conocimiento un poco más específico en el área de psicología, pero no tan especializado. Entonces, lo ideal es que nuestras baterías estén conformadas casi de puras pruebas tipo C. No únicas, pero sí que la mayoría sean de tipo C. Dentro del dictamen, tendríamos nosotros que hacer un registro. Esto que les estoy plasmando aquí es del protocolo de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Pero aplicaría para todos los dictámenes periciales. Es altamente recomendable que las periciales, sobre todo las entrevistas, sean grabadas en audio y en video, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que hacen la pura transcripción, y ojalá fuera transcripción de pregunta-respuesta, ¿no? Porque sabemos cómo le preguntaron para saber esa respuesta. Hubo una evaluación en la que yo hacía una observación donde un niño estaba acusando a su papá de abuso sexual, ¿no? Pero no era tan explícito. Y decía que el papá le había tocado, no, mi papá me tocó de una forma que no me gustó. Y entonces, digo, esta respuesta se puede interpretar de muchas formas. ¿Por qué? Porque puede haberle dado una nalgada, puede haberle hecho un abuso sexual, pudo haber jaloneado, ¿no? Entonces, tenemos que conocer cuál fue el previo para que el menor diera esta respuesta, o para que el adulto también diera esta respuesta, ¿no? Para poder contextualizar. Hay ocasiones en que los dibujos de los menores se interpretan erróneamente, sobre todo en estas pruebas proyectivas, que nosotros sabemos que tiene que ir acompañado de un interrogatorio, de un cuestionario,
de que el niño nos describa y también ver cómo está realizando el dibujo. A lo mejor el niño no tiene una buena coordinación motriz y nosotros ya estamos haciendo toda una interpretación de lo que significa la prueba, el dibujo, ¿no? Entonces, el protocolo nos dice que debe de haber un registro y esto debe de ser grabado en audio e imagen. Lo ideal es que se grabe todo, pero digo, a veces son horas y horas y horas y horas de trabajo y hay ocasiones en las que no está haciendo, por ejemplo, que esté contestando una prueba de sí, no, pues no hace más, no habla nada más, entonces a veces es como se omiten esas partes, pero todo lo que habla el niño, todo lo que, sobre todo las entrevistas, o las entrevistas sobre los dibujos también se deberían de videograbar. Esto también nos ayudaría a evitar la repetición. ¿Por qué? Porque cada vez que se vuelve a evaluar, se revictimiza. Entonces, para evitar esta revictimización, nosotros tendríamos que grabar las evaluaciones, pero además entregarlas con el dictamen. De nada sirve que yo haga esta videograbación o incluso a lo mejor no las entrego, pero las tengo disponibles y a disposición cuando me las soliciten. ¿Por qué? Espero que no herir susceptibilidades, pero en lo particular me he topado con muchos casos en los que a ciencias forenses se les dice, ¿sabes qué? Necesito el acceso, el juez no me está permitiendo, y no lo digo yo, lo hace la petición el abogado a los jueces, ¿no? Necesito el acceso a las pruebas psicométricas porque no me están permitiendo evaluar al niño, necesito ver los resultados no solamente del dictamen, sino también qué te dijo, cómo lo hizo, qué dibujos hizo. Ya me topé en un caso donde fue un drama poder tener acceso a las pruebas y encontré indicadores que no estaban presentes o que había una incompatibilidad en lo que yo observaba y en lo que ellos estaban reportando, ¿no? Entonces, todo esto se evitaría. A lo mejor sucedió, sí, pero con estos elementos del puro dibujo, a mí no me das estos elementos. A lo mejor te refirió a algo a la hora de estar haciendo el dibujo, pero yo no lo sé porque ni lo plasmaste, ni lo tomaste en notas, ni está videograbado. Entonces, para evitar esta situación, nosotros tendríamos que videograbar. ¿Qué es lo que va a valorar el juez de un perito? Primero, que tenga capacidad. Y la capacidad no es el nivel de inteligencia, que tenga conocimientos del área, ¿sí? Por ejemplo, una persona que diga, es que yo soy perito en psicología y tengo diplomado en criminalística, en criminología, tengo cursos de balística. Oye, a ver, espérame, es para un dictamen de abuso sexual o es para una situación de violencia o es para un divorcio. ¿A mí de qué me sirve que tengas conocimiento en balística? A mí me sirve que tengas conocimiento en el área en la que estoy solicitando el dictamen. Entonces, aun cuando nosotros tengamos mayores conocimientos, nosotros solamente vamos a plasmar en el dictamen los que estén relacionados con el objetivo del dictamen que me están solicitando. Tiene que conocer el expediente porque no se vale decir, es que no sabía que tenía una orden de restricción, es que no sabía que tenía tanto tiempo que no veía a la mamá, ¿no? Es que no. Tenemos que conocer el expediente, cuáles son los argumentos que está dando uno y otro. En materia penal sería la carpeta de investigación. En materia civil y familiar se le llamaría el expediente. Tenemos que tener interacción con el niño. No se vale que otro aplique pruebas, yo califique y haga mi dictamen y voy a la audiencia. No, porque nos van a preguntar cómo vimos al niño, cómo estuvo el niño, o la persona o el adulto, ¿no? ¿Qué respuestas vimos? O sea, tenemos que tener esa información que solamente se puede obtener cuando nosotros estuvimos ahí realizando esa evaluación. Hay que hacer una transcripción de la narrativa libre, una inclusión o incluir dentro del paquete de los anexos del dictamen las pruebas y los resultados, y tiene que haber una congruencia entre la metodología y las conclusiones. Por ejemplo, hay ocasiones en las que los dictámenes aparecen un análisis o una metodología correlativo causal. Y descriptivo. Ok, en el descriptivo tendrías que poner todo lo que encontraste. En el correlativo causal tendrías que establecer esto ocasionó esto. Y hay veces que solamente ponen la conclusión.
sí hay estrés postraumático, sí hay daño. Oye, ¿y cuáles son los síntomas que fueron ocasionados por este hecho que estamos investigando, por esta circunstancia familiar o por esta situación específica que estamos plasmando? ¿Sí? Entonces, dentro del informe pericial, nosotros tendríamos que poner mínimo estos puntos. Esta sería como la estructura del dictamen pericial. Primero, ¿quién lo hizo? ¿Sí? Yo, Laura Elizabeth Oliveros Chávez, con este currículum, tendríamos que poner el currículum exclusivo para el caso que nos están pidiendo. ¿Por qué soy el idóneo o por qué tengo las capacidades para poder emitir esta opinión técnica, este dictamen? Ahí sería el primer punto que nosotros tendríamos que desarrollar. Oye, es que yo he hecho 1000 dictámenes y tengo otro perito que ha hecho uno. No importa. Todos empezamos por un solo dictamen. Ese no es el problema. El problema es que venga la congruencia con la metodología, ¿sí? Hay ocasiones en las que me he topado con que hay machotes y ya estructurados, y en los casos de los niños les ponen el ámbito escolar, perdón, el ámbito laboral, o en el caso del adulto que no estudia, le ponen que indagaron en el ámbito educativo, laboral, familiar. Oye, ¿y nunca pusiste lo educativo? Ay, no, es que como no trabaja, ¿y por qué no se lo quitaste? ¿Sí? Entonces, desde ahí tendríamos esa metodología que tendría que ser congruente. La descripción de metodología, cómo hicimos, a quienes entrevistamos, cómo contactamos a las personas, cuánto tiempo nos llevó la evaluación, en qué condiciones la realizamos. A lo mejor la realizamos dentro del centro de reclusión, a lo mejor la realizamos bajo el ordenamiento con la presencia de la policía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hay un consentimiento informado, también tendríamos que ponerlo. No quiso firmar el consentimiento informado, pero el policía que trajo a las personas me firmó el consentimiento porque a eso venían. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahí tiene que ir toda la metodología. También tendremos que incluir los instrumentos que aplicamos, las entrevistas, a quienes entrevistó, en qué condiciones, los instrumentos que por favor, se los voy a suplicar, no sean solamente pruebas proyectivas, ni que la mayoría sean pruebas proyectivas. Se tienen que incluir, sí, porque nos dan información, pero no podemos basar solamente nuestros dictámenes en pruebas proyectivas. Tenemos que también dentro de las entrevistas incluir una descripción del antes y después de los hechos cuando estamos en un proceso judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si solamente investigo el qué pasó después, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Cómo estaba antes? Que ahora está diferente, ¿no? Y en cualquier área. Tenemos que describir los resultados. Ahí vamos a incluir el cuestionario, es pregunta-respuesta, así como va. Pregunta y respuesta, hasta terminar con el cuestionario. O poner, si no trae cuestionario, el objetivo de la pericial. Identificar si existe estrés postraumático por violencia intrafamiliar, y poner cómo estaba antes, cómo estaba después, cuáles son la sintomatología que presenta, que es compatible con la violencia intrafamiliar, cuál es la sintomatología que presentaba antes, pero que no se debe o que no está muy vinculada directamente con la violencia intrafamiliar, cómo era antes, cómo está ahora, ¿sí? Tenemos que poner la fundamentación teórica. Hay quienes la fundamentación teórica la ponen antes de los resultados. ¿Se vale? Sí. El chiste es que tenga estos elementos mínimos. Fundamentación teórica, ¿qué nos dicen las distintas teorías sobre violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son los indicadores que tendríamos que buscar teóricamente? Y en los resultados tendríamos que plantear cuáles de los teóricamente necesarios presenta la persona, para que en las conclusiones digamos, a ver, nos dice la teoría que tiene que presentar 10 indicadores. Los resultados presentan no 10, presenta 8. Mi conclusión es que sí tiene. ¿Por qué?
porque bla, 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 bla. Mi resultado es que no tiene, sí ha vivido violencia, pero ha sido mutua o no sé, algo ahí que le pongan, ¿no? Entonces, por ahí es donde nosotros vamos a hacer un comparativo entre la fundamentación teórica y los resultados para poder sacar nuestra conclusión, ¿sí? ¿Qué iría como anexos? Consentimiento informado e identificación de las personas, ¿sí? Una copia de sus identificaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando de buena fe. Si a mí me dicen que fulanito era el que había que evaluar y me presenta su credencial y dice que es fulanito y llegó a la audiencia y me dice, oiga, ¿y usted evalúa a su tanito? No, yo evalúo a fulanito, ¿sí? Oiga, ¿y tiene estas características? Sí, pero a mí me dijo que se llamaba así. Entonces, yo estoy actuando de buena fe, pero yo tengo que también respaldarme de a quién estoy evaluando. No es que a mí me dijeron que evaluar y se presentó esta persona y yo evalúo a esta persona. Hay ocasiones en las que la otra parte o los abogados o el mismo juzgado a veces se equivocan con los nombres. Entonces, ahí nosotros tendríamos que ser, no. Yo evalúo a una persona que se llama de tal o tal forma, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya confusiones. La sugerencia es que entreguemos las hojas originales aplicadas, las pruebas originales aplicadas. ¿Por qué? Porque no vamos a entregar los cuadernillos, vamos a entregar las hojas de respuesta. ¿Por qué? Porque si alguien quiere, y esto tendrá que ir a secreto de juzgado o a la cadena de custodia, ¿sí? Donde es responsabilidad ahora de los jueces, del juzgado o del Ministerio Público salvaguardar esa información porque yo ya te la entregué. ¿Sí? Si se hace un mal uso, tú te serás el responsable porque estas pruebas solamente están dirigidas a eso. Y también tendría que entregarse una videograbación. Mi sugerencia es todas las entrevistas se videograban. Sí aceptan las personas porque están en un proceso y les conviene, ¿no? Entonces, todas las entrevistas se videograban y se entregan junto con el dictamen. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que estamos Sí, en tiempo, ¿verdad? más o menos, pero igual tenemos chance de contestar algunas preguntitas. Ajá. Aquí tengo una de Ale Sotelo, igual nuestro foro puede ir comentando en lo que yo leo esto y en lo que la doctora nos la contesta. Dice Ale, cuando no acepta la persona que el psicólogo testifique, pero el juez necesita la información, ¿aún así se tiene que testificar? No, porque primero tendría, si es nuestro paciente, si estamos como testigos expertos o solamente como, si somos testigos porque vimos algo, es diferente. Si somos testigos expertos porque somos los que estamos llevando el proceso clínico, por ejemplo, nosotros tenemos que informar al juez y si la persona dice, no, es que no quiero que hables, no quiero que te presentes, no quiero que digas lo que hemos trabajado en terapia, entonces nosotros tendríamos que recurrir a este artículo, a hacerle saber al juez y pues que no podemos testificar hasta que esta persona nos libere del secreto profesional. Tendríamos que tener nuestro consentimiento y nuestro contrato terapéutico ahí firmado. Ya, interesante. Bueno, voy a refrescar la paginita en busca de más comentarios. Ahora, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no invocamos este artículo, sí nos pueden obligar a testificar. O sea, nosotros, oiga, pero es que es mi paciente. ¿Y? No, pero es que el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que, me dice que tengo la obligación o el deber de guardar secreto, ¿sí? Ah, entonces, ¿por qué tenemos que fundamentar? ¿Por qué no podemos testificar? Ya. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿le parece si aquí está? Jessica nos acaba de decir, si la persona confiesa que lastimó a alguien, ¿no se puede notificar? Si la persona en el proceso terapéutico confiesa que o nos dice, nos da esta noticia, ¿sí es así? Ok. Yo creo que hace referencia a eso. Ay, este es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué?
Yo he platicado con algunos jueces o magistrados y nos dicen, el deber de todo ciudadano es denunciar cuando sabes de la comisión de un delito, ¿sí? Ese sería nuestro deber como ciudadanos, ese sería nuestro deber como terapeutas. Sin embargo, hay una situación que yo siempre, y hago mucho énfasis, sobre todo con los alumnos que yo tengo y las personas que me preguntan, es, tu seguridad está primero, ¿sí? Si tú al hacer esta denuncia te pones en riesgo, digo, hay quienes sí les gusta ser el héroe y, y hacer este tipo de denuncias, ¿no? Pero también tendríamos que ver el riesgo de repetición. Ok, me dijo que lastimó a alguien, una situación de violencia. Una cosa es que le hayan algueado a un hijo que haya, a veces hasta ocasionado un ejemplo, una señora que le dio una cachetada a la hija, ¿no? Nosotros tendríamos que contextualizar cómo fue esa agresión, en qué contexto, para saber si nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona como clínicos a adquirir más herramientas o si nosotros estamos como peritos buscando los hechos, ¿no? Y digo, éticamente nosotros tendríamos que hacer esa denuncia. Y aquí la pregunta más bien sería al revés. ¿Quién atendería a las personas que han cometido un delito si todos tuviéramos que denunciar? O sea, ¿qué estaría primero, no? La parte de, bueno, vamos a atender qué tanta información tengo, porque uno de los elementos que se tiene que cuidar, por ejemplo, por seguridad del terapeuta también es, no me digas nombres. Voy a poner un ejemplo en las adicciones o voy a poner un ejemplo de una situación a veces de abuso. Llegan a trabajar el abuso sexual en el proceso terapéutico y entonces a mí no, como terapeuta, no me interesa quién fue. Sí, el parentesco quizá, pero no me interesa quién fue, sino cómo lo vamos a trabajar. Y entonces hay ocasiones en las que ni siquiera tenemos esta información. Está una norma oficial mexicana que es la 046 de casos de violencia, en donde hay el aviso al Ministerio Público. Quien se encarga de dar el aviso son las instituciones. Si nosotros estamos como particulares, somos el particular y la institución, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que dar el aviso, pero no es una denuncia, es un aviso y tendríamos que también, les decía, ver nuestra seguridad en el sentido de si yo hablo y nunca le he dicho nada a nadie, pues claro que si llega a una investigación va a decir el terapeuta fue. Y voy a poner un ejemplo de una situación de acoso donde el terapeuta ya estaba siendo acosado por el usuario. O sea, el terapeuta tenía que ya empezar a trabajar en la parte de tú y yo ya no vamos a ser cliente terapeuta porque ya está en riesgo mi seguridad. El terapeuta tenía que tener sesiones ya acompañado, ya no podía estar solo en el consultorio, tenía que, así como hacía el reporte de voy a entrar a sesión y ya salí de sesión y ya llegué a casa y todo esto. Entonces es de verdad muy, muy, muy desgastante. Ha habido situaciones en donde no solamente el psicólogo clínico, también el perito. A mí en lo personal me tocó vivir una experiencia donde tenían en cargo un nombramiento como perito en un caso que era familiar, ni siquiera era penal, y entonces a la persona no le pareció y de repente en el juzgado me dicen, ¿sabes qué? Es que están pidiendo tu renuncia en el cargo, porque entregaron fotografías de tu casa, de tu carro, tus horarios, o sea, muchas cosas donde dije, pues me estaban siguiendo. Yo ahí en ese caso, pues esto va a una situación de denuncia, pero ¿qué pasa en esos casos donde nosotros incluso podemos estar en riesgo? Dice, ¿sabes qué? Yo renuncio a este cargo, yo renuncio a este caso. ¿Por qué? Porque mi seguridad está primero. ¿Sí? Claro. Y me imagino que eso responde a la pregunta de Gloria, que aunada a la que nos decía Jessica, dice, aún si fuese una persona que cometió un crimen fuerte,
y ya usted, doctora, ya nos aclaró eso, ¿no? Que hay que tratarse con pincitas, teniendo siempre nuestra seguridad por delante, pero son casos, ay Dios, bastante críticos. Aquí yo les compararía, digo, no me gusta compararlo con la parte religiosa, pero imagínense que el sacerdote, ese secreto de confesión, fuera y pusiera las denuncias, casi tendría que tener el Ministerio Público ahí a un lado, ¿no? Entonces, Cierto. este es igual, el abogado también, el abogado sabe muchas cosas y tiene, si ustedes se fijan, me voy a regresar, bueno, no sé si lo ven. Me voy a regresar un poco para que veamos quiénes son los que están con el deber de guardar el secreto. Aquí está. Miren. Religiosos, ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros. O sea, no son todas las profesiones, pero nosotros estamos en esa comparativa de decir quiénes son los que tienen el deber, abogados. Imagínense, voy a poner el ejemplo de un abogado, de un capo, ¿no? A un alto mando de un cártel, ¿no? Donde tenga que decir todo lo que sabe, pues cómo va a defender a su cliente, ¿no? Un ministro religioso, un sacerdote que tenga que hablar de todos los secretos de confesión, no, pues ya estaríamos todos ahí denunciados. No es cierto, pero no, pues es que hubo una infidelidad, no, pues es que hubo un maltrato, es que a veces hasta por maltratos entre hermanos le pegué al hermano, no, pues ya violencia intrafamiliar, ¿no? Claro. Bueno, parece que no hay más preguntas, doctora. ¿Qué le parece si finalizamos la sesión? Agradecerle infinitamente de su tiempo y de su conocimiento que nos está compartiendo a nosotros, a las alumnas, a los alumnos y a los profesores que estamos conectados. Y si me permite, me gustaría compartirle el reconocimiento oficial que la universidad le ha otorgado. Pues estoy dejando de presentar. Ahí está. Bien, entonces, a ver, ventana. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, la licenciatura en Psicología de la Universidad Enrique Díaz de León le otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Elizabeth Oliveros Chávez por su brillante participación en la conferencia titulada La participación del psicólogo en procesos judiciales, que corresponde a la jornada virtual de actualización en Psicología 2021. Enseñemos el buen camino a la juventud. Muchísimas gracias, doctora. Le mandamos un aplauso y un reconocimiento virtual de parte de toda la escuela. La verdad es que muy, muy interesante su presentación. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Un placer, doctora. Bueno, entonces, con eso damos por concluida esta tercera sesión, esta tercera conferencia de la jornada virtual de actualización en psicología. Agradecerles a todo el foro que estuvo aquí con nosotros en Facebook Live y entonces nos vemos a la próxima. Muchas gracias.